Fantástico, pues ya estamos aquí de nuevo. Oye, qué experiencia más buena la que hemos tenido con la gente de Fior, que nos ha contado esa parte de metaverso. Algo tocaremos ahora en esta mesa redonda y empezamos esta mesa redonda titulada La tecnología digital que cambiará la próxima década. Recordaros que estamos hablando de liderazgo digital, estamos hablando de Digital Leader y si os acordáis, estamos hablando de 4 enfoques que tiene que tener un líder digital. Hemos hablado de un enfoque futurista. Ya Héctor nos ha averiguado un poquito por dónde va este futuro. Un enfoque tecnólogo, un enfoque innovador. Oscar Hill de Nestlé nos hablaba de la innovación y cómo ellos lo están trabajando. Pues ahora en esta mesa redonda toca el tema de la tecnología y vamos a hacerlo con 2 verdaderos expertos también. Contamos con nosotros con Luis Reyes, Cloud and DevOps Architect en IBM y contamos también con Carlos Solana, que es Innovation Lead en MediaPro. Por lo tanto, yo tengo aquí 3 preguntas, Luis, Carlos, y os voy lanzando una a cada uno de vosotros y también seguiré atento a los mensajes en el chat que se pueda producir alguna pregunta. La primera pregunta iría más, oye, tecnología a corto plazo, ¿qué tecnología? Y os digo más, ¿qué tecnología o conjunto de tecnologías digitales veis más maduras en el corto plazo para generar ventaja competitiva en empresas? Si en el presente tuviéramos una tecnología, un conjunto de ellas, ¿cuáles diríais que son? Luis. Bueno, primero, Pascual, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que un evento y con contenidos súper inspiradores, ¿eh? A ver, yo no hablaría de una única tecnología, efectivamente, sino yo creo que podemos, si podemos llamarlo así, ¿no? Yo hablaría más de un cóctel de tecnologías, ¿no? Que nos hagan pues, ser más competitivos, por supuesto, y que nos permitan acelerar en la medida de lo posible nuestra capacidad de innovación, ¿no? Y en ese sentido yo considero que tanto las plataformas de cloud híbrido como la inteligencia artificial pues son tecnologías clave y ya están lo suficientemente maduras como para sobre ellas construir todo lo demás, ¿no? Entonces, yo creo que siendo ambas muy relevantes, a mí me resulta especialmente llamativo cómo con la inteligencia artificial pues hemos ido encontrando un montón de aplicaciones y muy variadas a nivel empresarial, ¿no? Y desde luego la pandemia estos últimos 2 años yo creo que ha acelerado mucho todo este proceso, pero yo creo que ahora nadie niega que la inteligencia artificial está cambiando los procesos de negocio, la manera en que operamos y aquí tenemos pues miles de ejemplos, ¿no? Desde los recomendadores, los asistentes virtuales o IOPS, ¿no? Para incorporar inteligencia artificial en la gestión de incidencias, en la resolución de incidencias y al final, pues bueno, de alguna manera, pues poder dotar a las empresas de una mayor capacidad de automatización de sus procesos y poder optimizarlos y luego ser capaces de analizar toda esa cantidad ingente de datos que vamos a ir generando, ¿no? Bueno, hablando del metaverso, los ponentes anteriores, pues no me quiero ni imaginar la de datos que se van a poder generar y cómo vamos a ser capaces de analizar todo eso y de tomar decisiones correctas, ¿no? Entonces, Claro. bueno, yo creo que esos son temas muy, muy interesantes, ¿no? Vale, fíjate, nos hablabas, Luis, cloud, inteligencia artificial, big data. De inteligencia artificial, fíjate, nombras sistemas recomendadores que empresas como Amazon, Netflix llevan utilizando años y tienen una potencia brutal para hacer venta cruzada, venta posterior, para recomendar productos y que es ajena a la gran mayoría de las empresas. Parece una tecnología porque ya las grandes la utilizan desde hace años, pero que sigue siendo potentísima y que las grandes y que las pequeñas empresas podemos utilizar. Carlos, tienes el micrófono muteado. ¿Qué nos cuentas de tecnología a corto plazo que puede ser una ventaja competitiva para las empresas? Ahora imagínate que estoy totalmente en contra de Luis. Pues no es así. Menos mal que lo has escuchado. Estamos muy alineados. A ver, ¿qué voy a decir de la inteligencia artificial? ¿No? Creo que es evidente. Quizás el gran reto, desde mi punto de vista, con esta tecnología, y creo que ahí puede venir la diferencia, es hacerla accesible. Yo creo que sigue siendo una tecnología que está ya muy implantada, pero cuando vas bajando el número de empleados de las compañías, vas observando que la implantación decrece. De momento, al menos en los entornos en los que nosotros nos movemos, ¿no? En España, en Latinoamérica, quizás en Estados Unidos está más implantado, ¿no? Pero hay una falta de implantación en las organizaciones más pequeñas. Y yo diría que sí, es verdad, es una tecnología consolidada, pero no lo suficientemente. Entonces, para mí, por ejemplo, uno de los ámbitos que creo que ahora tiene mucho potencial es todo lo que llaman el no-code, ¿no? O sea, es decir, que todo lo que es la implantación de estos modelos de inteligencia artificial lo puedan adoptar empresas que no necesariamente están pagando en el sueldo a personas técnicas que cobran muchísimo dinero. A un científico de datos, que sería el perfil. Y que ya sabemos que se los están rifando en Estados Unidos y que cuando están todavía en tercero de carrera ya tienen 7 ofertas. Entonces,
Yo creo que hay muchísimo trabajo, por cierto, para estos perfiles, pero no todas las empresas los pueden permitir. Entonces, creo que esa parte de hacer el no-code, adaptación, creo que va a ser uno de los puntos súper punteros a corto, para que la inteligencia artificial realmente a corto termine de funcionar, y creo que en eso están también las Claro, empresas es que se decir, dedican a sería, esto. Carlos, hacer la inteligencia artificial masiva, accesible a Exacto, todo este tipo de pequeñas empresas a través de aplicaciones intermedias que funcionen a modo conectada con API, que sean no-code. Es decir, que yo a través de una arrastrar-soltar, a través de una exacto, serie de elementos y bloques pueda hacerlo, ¿verdad? exacto. Para mí esto es la primera gran clave, y la segunda, que es la otra cara de la moneda, en realidad, y que también Luis ha hablado de ella, que es todo lo que tiene que ver con el data. Y ya no solo la gestión del data, sino la consideración a nivel cultural dentro de la compañía del data. Es decir, el data es lo más importante. Yo siempre, cuando hacemos proyectos de inteligencia artificial, yo digo, a ver, vamos a ver el data, porque si el data no es bueno, ya puedes tener aquí el mejor algoritmo de la galaxia. Da lo mismo. O sea, lo importante, lo más importante, si me das a elegir entre un buen data y un buen algoritmo, sin duda me quedo con el Total. buen data. El data es lo más importante. Y para que una empresa tenga buen data hay que hacer muchísimas cosas. Entonces, yo creo que lo que sí que existe como tecnología actualmente son un montón de sistemas que te permiten recolectar el data, ordenarlo, ser consciente de él y estructurar todos tus procesos en torno al data, porque ya ha pasado esa época en la que las decisiones se tomaban por alguien que era hiperintuitivo, ese crack, ¿no? Esa crack que es un visionario, es una visionaria. Nos podemos permitir no necesitar ahora mismo visionarios, porque hay un montón de datos para poder tomar las decisiones de una manera basada en lo empírico, ¿no? Entonces yo creo que a día de hoy, data, sistemas de recopilación, estructuración y puesta a disposición de quienes toman las decisiones del data, porque hay veces que las decisiones no son automáticas, ¿no? O sea, yo creo que Claro. esa toma no automática de decisiones, la inteligencia artificial automatiza las decisiones porque hay procesos que se automatizan, pero hay decisiones que no están automatizadas porque comportan un nivel de complejidad al que la inteligencia artificial no llega, y esa parte creo que ya hay tecnología para que a día de hoy, ya a corto, quienes toman decisiones puedan hacerlo con mucha más base, ¿no? Pues fijaros, las tecnologías que acabáis de decir, la verdad es que van alineadas. Es decir, estamos hablando de data y estamos hablando que Luis Reyes también decía la parte de Big Data. Con ese data o con esa gran parte masiva de data podemos hacer temas de inteligencia artificial, por supuesto que sí. Y todo eso además por otra tecnología que decía Luis. Oye, la parte cloud tiene que seguir existiendo, que es donde todo esto toma una estructura, toma una arquitectura y toma una forma. Oye, y Totalmente. ahora pasamos a la pregunta, ya no vemos tecnología a corto, sino que la pregunta es, pensemos en 10 años, pensemos en el largo plazo. Quizás el largo plazo me he pasado de tiempo. Pensemos en 5 o 6 años, 5 o 6 años, que cada vez vamos acortando más. Ahora el corto plazo es ya 6 7 meses y el largo son 2. Bueno, pensemos un Total. poquito más en años. ¿Y qué tecnología prevéis, en vuestra opinión, por ser esos líderes tecnológicos que tenemos aquí con nosotros, prevéis que puede dominar los próximos 6 años? Es decir, cojamos la curva Hype Cycle de Gartner y vemos que en 6 años, ¿con cuál de ellas me quedaría, Luis? Bueno, yo creo que aquí nos podemos un poco a soñar en voz alta, ¿no? Si Genial, queréis, me ¿no? gusta. Hombre, yo la verdad es que viniendo de donde vengo y además porque es que también lo creo así, a mí sé que la computación cuántica es una de las tecnologías Ujú. emergentes y posiblemente la más relevante, ¿no? De hoy. Y en efecto, esa combinación, ¿no? entre el mundo físico y el mundo de la información, que es la computación cuántica, pues es que en los últimos años ha evolucionado muchísimo, ¿no? Lo que hace unos años era pues un concepto básicamente teórico y que se daba en universidades, pues ahora es un nuevo campo de investigación y se ha convertido en un nuevo paradigma de computación que tiene un tremendo potencial para revolucionar, ¿no? Un montón de industrias. Y ya nosotros realmente estamos vislumbrando ya un futuro que ya no es tan lejano como alguna vez pensamos, ¿no? Y estamos muy cerquita de conseguir esa ventaja cuántica, que es el momento en el cual la computación cuántica va a poder resolver problemas reales, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues uno de los aspectos más desafiantes es, yo siempre lo digo, ¿no? Es como que trabajamos en dos planos de realidad, ¿no? El del presente, ¿no? Anclar la tecnología cuántica en el presente, pero también tener en cuenta el futuro y buscar esos casos de uso que den valor, ¿no? Pues tanto en la industria financiera o en la industria química o no sé, la creación de materiales, ¿no? Pero realmente es una cosa súper interesante el hecho de que estamos avanzando ahora mismo en un terreno un poco desconocido porque es que hay muchas aplicaciones de la computación cuántica que es que todavía no podemos ni siquiera concebir, ¿no?
Entonces, bueno, está claro que los problemas presentes y futuros que estamos abordando a día de hoy con la computación clásica, pues para ello necesitamos una evolución, ¿no? Necesitamos algo nuevo y ahí IBM está invirtiendo un montón de dinero y un montón de tiempo, sobre todo en research, ¿no? En la creación de esa infraestructura cuántica y todo lo que lleva a su alrededor, como por ejemplo meternos en comunidades científicas, darle acceso, democratizar el acceso a esta tecnología para desarrolladores y de manera que al final, pues bueno, todos juntos puedan construir, ¿no? algo real, ¿no? Sí, fíjate, Luis, y antes de pasarle la pregunta a Carlos, fíjate, venimos de hablar del metaverso y tú me hablas ahora de computación cuántica y fíjate la diferencia de hype que hay en cuanto al metaverso, que no hay nada todavía, que es gana, bueno, hay cosas, ¿vale? Está Fortnite, está Roblox, como decía Héctor, ¿vale? Pero el boom mediático es brutal. Y, oye, ¿por qué le quitamos importancia a la computación cuántica y no genera tanta comunicación y promoción mediática? Bueno, pues porque aquí hay mucho más paper, aquí hay mucho más trabajo científico, aquí es mucho más difícil de entender cuál va a ser la ventaja o esa singularidad de la que tú hablabas. Esto no es para todos todavía. Luego, a lo mejor dentro de 5 años, como tú dices, la capacidad cuántica nos va a permitir hacer cosas que hasta ahora no son imaginables. Pero, sin embargo, la mediación, los medios de comunicación nos hacen eco de esta parte, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y además es que yo creo que encaja mucho lo que comentabas al principio de la sesión con ese concepto humanista de la tecnología, ¿no? Al final lo que intentamos con esto es que el mundo sea un poco mejor, o sea, solucionar problemas muy complejos para que todos tengamos una vida un poco mejor. Por ejemplo, descubrir fármacos para virus. Todos nos suena, ¿no? Pues aplicar este tipo de computación nos va a permitir acelerar mucho ese proceso, ¿no? Y los procesos de I+D que den soluciones a cosas que ahora mismo ni concebimos. Pero el final de todo esto es poder tener pues una vida mejor todos, ¿no? O sea, Claro, ese concepto humanista fíjate, es importante. tenemos una parte luego de humanista de Jara Pascual que justamente nos va a decir esta ponente, oye, realmente toda la tecnología, ¿deberíamos hacer uso de toda la tecnología si no tiene un impacto positivo en las personas? Oye, el debate está ahí, y cuidado que es un tema importantísimo. Carlos, ¿qué nos cuentas de tu visión a 6 años de tecnologías que pueden generar disrupción en muchos sectores? Lo primero es que no sé si me da la vista para 6 años, ¿eh? Yo creo que 6 años es lo que has dicho antes. Yo creo que a 3 años ya cambian tanto las cosas que yo no me atrevo a decir, ya es difícil atreverse a 3 años, ¿eh? Pero o sea, desde mi punto de vista, la gran tecnología que lo va a seguir cambiando todo, pero todavía no está totalmente evolucionada e implantada, es Internet. Lo que pasa es que la gente no habla de Internet, habla ahora del metaverso, ¿no? Pero el metaverso, si le quitas la palabra metaverso y lo llamas Internet, es lo que desde mi punto de vista va a ser capaz de congregar un montón de tecnologías. Ahí se va a meter la inteligencia artificial evolucionada todavía más de lo que está ahora. Se va a introducir todas las tecnologías de realidad virtual, de realidad aumentada, de realidad mixta. Vamos a ir paseando por la calle y vamos a ser capaces de visualizar las distintas capas de la realidad. Y esto va a pasar, ¿eh? Y no va a faltar tanto. Esto va a pasar. Y esto va a influir muchísimo y eso es Internet. Lo que pasa es que lo llamamos inteligencia artificial, lo llamamos realidad aumentada, lo llamamos realidad virtual, pero todo eso va a ser Internet, todo eso va a ser metaverso. Y lo que está sucediendo desde mi punto de vista, que al menos para mí le baja un poquito ¿cómo decir?, la credibilidad al metaverso, es que se está aplicando para cosas para las que realmente, desde mi punto de vista, no está habiendo unas propuestas demasiado sofisticadas, ¿no? Yeah. Fijaos, por ejemplo, en una cosa. El metaverso se está basando, y los NFTs, por ejemplo, antes cuando escuchaba esto que hablaba, ¿no? O sea, se está basando en la escasez. Y por eso le chirría a Héctor tanto, porque ¿por qué vamos a hacer el valor basado en la escasez? El valor tiene que basarse en la utilidad. Tiene que basarse en la utilidad. Y los NFTs, desgraciadamente, los NFTs que a día de hoy todos conocemos, y no voy a dar nombres, ¿no?, de cuáles son, pero son los que todos conocemos y valen millones, o cuestan millones más que valen, se basan en la escasez. En la escasez y en una percepción de que eso da un estatus, y sí, está bien, ¿eh? O sea, son propuestas válidas, pero en realidad lo que va a suceder es que los NFTs en el futuro van a servir para decir quién soy yo. Cuando yo acceda a los espacios Web3 del futuro y del presente, en realidad, no me voy a autenticar con un user password, me voy a autenticar mostrando mi billetera. Y mi billetera será el punto de será el modo de acceder a Web3. Pero la distancia entre Web2 y Web3 son años o es un clic, porque las Web3 y las Web2 están ahí ya, ¿eh? O sea, están mezcladas. Lo que pasa es que no
no las terminamos de ver, pero es un continuo y hay una serie de valores filosóficos y tecnológicos detrás que yo creo que se tienen que ir sofisticando. Si nos acordamos del Internet de 1995 o del 2000 y uno se pone a pensar las propuestas de valor que había entonces, nos entra la risa. Es que Justo estamos por ahí en te iba a ese, preguntar que claro. a lo mejor no tenemos propuestas de valor todavía sofisticadas por el momento de inmadurez de la tecnología, en este caso de la aplicación. Desde mi punto de vista es más porque está primando una visión puramente tecnológica y si uno observa el panorama de blockchain en estos momentos, por ejemplo, que para mí es la tecnología del futuro, o sea, para mí es la tecnología que lo puede cambiar todo y que lo va a cambiar todo. A día de hoy hay mucha tecnología, pero falta el sentido de esa tecnología. No hay tantas mentes puestas a pensar en para qué. Se está pensando mucho en, yo qué sé, a mí me encanta, por ejemplo, Polkadot. Polkadot es una blockchain maravillosa, pero hay mucho más talento puesto en la concepción tecnológica de Polkadot, las parachains, las parathreads, todo lo que hay allí dentro, y todavía no hay tanto talento puesto en la aplicación y en los modelos y en las propuestas de valor que a las comunidades hay que hacerles sobre esa Fíjate, Carlos, tecnología. te voy a hacer una pregunta que yo creo que la respuesta, yo creo que la sé, pero vamos, ¿deberíamos hacer todo aquello que la tecnología nos permite? Bueno, lo que pasa es que la tecnología no contiene una moralidad, ¿no? La moralidad se la damos nosotros. La tecnología es un gatillo que tú aprietas si quieres o no y que delante hay puesto a alguien o no. La tecnología no te dice si hay que apretar el gatillo o no. Eso lo decides tú, pero es tecnología, ¿no? Entonces la tecnología blockchain permite apretar el gatillo. Tú, Claro. ¿qué es lo que Ahí, quieres hacer con ese gatillo, ¿no? ¿A ahí dónde es lo donde quieres orientar? está, ahí es donde está esa concepción humanista de la que Mm, decíamos, que tiene que sí. haber un sentido, ya no un valor, que por supuesto tiene que haber un valor y estamos pensando en valores de cómo entregar valor a través de la tecnología, pero más allá del valor tiene que tener un sentido humano, tiene que tener pues un desarrollo, pero para toda la sociedad en general, de que la tecnología tiene que ser una palanca de ese desarrollo. Por supuesto, entre medias hay algunos que se benefician más que otros, por supuesto que sí, pero en general tiene que ser utilizada para esta parte. Genial. Oye, pues voy con la última de las preguntas que tenía preparadas, en este caso para Luis. Oye, Luis, Ujú. cuando vosotros veis todas las tecnologías que están disponibles para vuestros clientes de IBM, digo que tendréis alguna forma de analizarlas y de poder sortear, de decir, oye, esta sí, esta no, esta sí, esta es útil. ¿Cómo analizáis tecnologías que aplicar? Sí, bueno, la verdad es que es una pregunta compleja, ¿no? Porque realmente hay tantas Claro. y tenemos una cartera tan inmensa de productos tecnológicos. O sea, yo estoy en el lado del proveedor, ¿no? Y es verdad que es avasallador muchas veces todo el catálogo de productos y servicios que ofrecemos entre unos y otros a nuestros clientes, ¿no? Nosotros, ¿cómo lo vemos? Y yo creo que esto engancha un poco con la primera sesión de Oscar, ¿no? De Nestlé. El acercamiento que hacemos para analizar, valorar tecnologías y hacer el matching con las necesidades de una empresa en particular, que también puede ser perfectamente IBM, es evaluarla más allá de los conceptos convencionales de RFP o de POCs, ¿no? O de pruebas de concepto. El método se basa fundamentalmente en la experimentación, algo tan antiguo como la experimentación, ¿no? Y tener una serie de mecanismos para, teniendo meridianamente claro el caso de negocio que el cliente en este caso querría, ¿no? Los objetivos, los obstáculos, los retos que hay por ahí, experimentar a fondo con una tecnología o un conjunto de tecnologías que se adapten a ese contexto y determinar de una manera lo más objetiva posible, si se puede, ¿no? Si resuelve o no el problema. Entonces, una regla de oro que nosotros siempre aplicamos aquí es involucrar a las dos partes, en este caso al proveedor y al cliente, en un proceso de co-creación del MVP, tanto lo que es la ideación como la ejecución, hacerlo juntos, colaborar y de esa manera sentirnos todos involucrados en ese proceso, ¿no? Qué Eh, bueno, claro, no solamente como proveedor tecnológico a un problema que ya me das descrito, definido y demás, sino que colaboro contigo en la identificación de ese problema y por tanto en la solución posterior. Totalmente. Y nos encontramos con que esa involucración desde esas primeras fases hace que el proceso incluso vaya mucho más acelerado, porque el talento que ellos también aportan a la solución y tenerlo en cuenta desde el primer momento es que es vital, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, evidentemente hay equipos de expertos, de ingenieros cloud, de científicos de datos, bueno, de DevOps Engineer que nosotros ponemos a disposición de estos clientes y aprovechamos este camino, ¿no? De hacer el MVP
de hacer el MVP también para hacerles una inmersión en las prácticas, en las técnicas que usamos, ¿no? En Design Thinking, en DevOps, en Scrum, de manera que al final del camino no solo tienen un MVP, además de impacto, sino que han aprendido cómo IBM trabaja en modo startup y lo pueden luego replicar y volver a repetir en otros casos de negocio, ¿no? Yo creo que es un tema muy importante. Esto lo llamamos metodología Garage y yo creo que la estamos aplicando bastante en los últimos tiempos, ¿no? Oye, cada uno le llama las cosas como quiera y Donde nacieron. como más sentido le vea. Oye, para nuestra audiencia, cuando Luis Reyes está hablando de MVP, significa Producto Mínimo Viable, que es una de las técnicas más famosas dentro de la metodología Lean Startup y demás. Perfecto. Carlos, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo analizáis vosotros desde MediaPro, en este caso, para instalar vosotros esas tecnologías y para implantarlas en vuestra compañía, Carlos? Claro. Bueno, lo primero que te diré es que tenemos la gran ventaja de que somos una compañía muy orientada al B2B, con lo cual tenemos un montón de clientes que nos cuentan un montón de cosas que necesitan hacer, ¿no? Y entonces lo que nos acaba pasando es que podemos experimentar en nosotros mismos, pero también, y sabiéndolo el cliente, ¿eh? Hay veces que la búsqueda de una solución para un problema no comporta el uso de algo que ya está inventado, por así decirlo, ¿no? Sino que la buscamos conjuntamente. Entonces, la metodología que Luis estaba planteando es algo que aplicamos porque acaba siendo algo un poco, digamos, propio digamos, de ese modelo de prototipado, de generación del MVP, de validación, de fit de mercado, de ver que esa solución realmente se encaja. Pero yo sobre todo lo que os diría es, como estamos hablando de valoración del modo en el que una tecnología concreta sirve, muchas veces lo que nos pasa es que, por ejemplo, quiero hacer un NFT. Y entonces nosotros decimos, no, espera, no. ¿Cuáles son tus objetivos como compañía? ¿Por qué estás queriendo hacer esto? ¿Cuál es tu modelo de negocio como compañía actual? Y si estás empezando a migrar hacia una Web3, hacia un mundo metaverso, por ejemplo, ¿qué es lo que estás persiguiendo al hacerlo? Y hay veces que la respuesta es no lo sé. Ya. Pero como todo el mundo lo está haciendo, entonces esto es muy importante, ¿no? Es decir, no siempre es evidente la necesidad. Y posiblemente lo más complicado es ser capaz de visualizar cuál es la necesidad que tienes y en eso ayudamos mucho. Es decir, al final lo más fácil de todo es encontrar la solución. Lo más difícil es definir el problema y ser capaz de el problema o la oportunidad, ¿no? O sea, ahí está casi todo el valor, ¿no? Detectar un problema o una oportunidad relevante en el mercado antes que nadie, desde nuestro punto de vista, es muchísimo más valioso que el trabajo que viene después de trabajar la solución, que es súper importante, ¿eh? Hay que hacerlo muy bien, hay que implementarlo muy bien, pero hay un punto ahí de observación, de entender el mercado y de estar en contacto con los consumidores y los usuarios. Y esto para nosotros es la clave. O sea, primero, observación de los consumidores y de los usuarios después de entender tú para qué estás en este mundo como organización. Y eso, teniéndolo muy claro, lo otro es aplicación de metodologías, pues Lean Startup, Agile, prototipado, MVP, validación de fit de mercado, todos estos temas, ¿no? Y por último diría ir de lo sencillo a lo complicado. Porque tienes también que convencerte a ti mismo y convencer, por ejemplo, a un cliente de que lo que estás haciendo tiene sentido. O sea, cuando tú planteas un proyecto que vale 1 millón de euros, genera una expectativa de más de 1 millón de euros. Cuando tú generas un MVP de 100.000 euros, la expectativa es de 110.000, ¿no? Pero o sea, esto es súper relevante. Entonces, oye, pues fantástico, Carlos. Fíjate, nosotros cuando en el programa de MBA de Emprendimiento Digital hablamos mucho sobre la indagación del problema y les hacemos mucho hincapié en indagar, en no pasar porque enseguida los emprendedores pasan al problema y se ponen a pensar en la solución, que es la parte creativa y divertida. Pero claro, investigar el problema a fondo significa hablar con la gente, hablar mucho con la gente, hablar mucho con las empresas, hablar mucho con los proveedores y oye, esto a veces cansa. Pero es que es el principio del éxito. Si no entendemos el problema, como tú dices, a lo mejor entendiendo bien el problema, la solución no era un NFT ni un metaverso. La solución simplemente era una página de e-commerce planteada con un enfoque distinto. No lo sé, pero si no entendemos el problema... Oye, fantástico, pues ha sido verdadero placer teneros, Luis, Carlos. Qué pena de no poder contar con más tiempo con vosotros porque podríamos estar charlando, estoy seguro, de 1000 cosas durante 1000 minutos distintos. Pero vuestra agenda también es complicada y sí que habéis hecho un enorme esfuerzo por estar aquí con nosotros los dos. Luis, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Carlos, muchas gracias también. Gracias a vosotros. Gracias, un placer. Fantástico.